Amigo Piscis, el signo de los peces. Te toca de último, pero hay una cosa interesante, que eso de ser el último, llegar de último, tiene que ver contigo. No, no es una maldición, caramba, yo tengo que esperar. Sino que, mira, que tú te enteraste de lo que le iba a pasar a Aries, a Tauro, a Géminis, a Cáncer. Tú te enteraste de lo que le iba a pasar a todos los demás. Y tuviste que esperar hasta llegar tu turno. Vaya, eso, amigo Piscis, eso te da una visión panorámica de todo el zodíaco, de toda la gente, de todas las personas. Y capaz, en cambio, que la persona que es Aries, Tauro, Géminis, después que escuchó lo suyo, Dios puso stop y se fue. Y no se entera de los demás. Pero tú tuviste que enterarte, porque tú estás de último, tú tienes que pasar por toda la historia. Y entonces, mira, velo como una ventaja. Velo como un privilegio. ¿Ah? Piscis, conoces la totalidad, conoces lo universal. Bueno, hablemos de tus eclipses. Uno está en casa, el eclipse estaría en casa 2. No, en casa 8. Casa 8. Se eclipsa la casa 8 y tu poder está en tu casa 2. Bueno, esto está bien interesante, ¿no? Porque cuando se eclipsa la casa 8 da la sensación como que eh, yo viviera solo y pudiera hacer lo que se me antoja, porque no hay nada que exista que esté fuera de mi voluntad. O sea, no hay nada ajeno, todo es propio. Eh, no hay nada que sea propiedad de otro. Entonces, generalmente da una sensación de que puedo hacer lo que yo quiero. Hago esto, hago aquello, digo esto, digo tal cosa. Este, me siento autorizado a no prestar atención a los intereses de los demás. Cuidado que te pueden meter en problemas, ¿eh? Que no tiene Sí, consecuencias. Sí, que puede tener consecuencias, sí. Bueno, pero también te da una capacidad de acción grandísima. No solo de acción, sino de que tú sí hagas cosas que van a influir en los demás. O sea, tú sí eres capaz de mandar, de cambiar, de informar, de dar lecciones, de guiar. Y como la casa 8 está eclipsada, pues sentirás que, claro, yo hago todo esto, pero es que nadie me escucha, nadie me aprovecha, nadie me hace caso, nadie toma en cuenta lo que yo estoy ofreciendo. ¿Hasta cuándo? Tienes suerte, Piscis, porque te lo estamos diciendo. Hasta el 12 de octubre. Tienes que llegar a América, ¿sabes? Como Cristóbal Colón, navegando y navegando, con mucha fuerza para que esas carabelas naveguen en el medio del Atlántico. 12 de octubre, tierra. El 12 de octubre vas a recibir respuestas del mundo que te rodea. Y bonitas. Las respuestas esta vez son bonitas. Eh, las respuestas de Marte, del 22 de agosto, mira que también me gustaron. Me gustaron porque uno está, tanto esperar, uno está sufriendo. Y cuando las cosas te llegan de golpe, le das las gracias igual, no importa que te las dan de golpe. Pero en cambio con Venus te las dan amigablemente. La restauración venusina es la llegada de un amigo, es la llegada del amor, es la llegada de respuestas complacientes, amorosas. Hasta puedes tener un encuentro amoroso, porque el vínculo de casa 2 con la casa 8 también tiene que ver con el encuentro amoroso. Entonces, valió la pena esperar, amigo Pisi. Te llevas lo tuyo y también lo de todos los demás.
te toca eso. Hay algo que me gusta mucho de lo que le está sucediendo a Piscis en este instante y es que uno de sus regentes es Neptuno. Neptuno regente. Un regente es el planeta peregrino, es el dios, es el arquetipo que se va expresando. Eh, es como Piscis va andando en el zodiaco. Piscis lleva 14 años de la nebulosa de estar Neptuno en el signo y ahora está naciendo a un nuevo ciclo. A Piscis se le está pidiendo visibilizar lo que siente, ponerle palabras y como está acompañado este Neptuno con Saturno, le está pidiendo tomarse en serio y generar hechos que generen bienestar. Casa 2 está entrando, que generen recursos, que generen incluso riqueza, monetización. Eh, entonces, algo que decía Antonio ahora de, eh, de la casa 8 y la casa 2 y con Saturno, Neptuno en la casa 2 tengo el poder de liderazgo. Ya no tengo que esperar a que otros sean los que actúen, hagan y generen, porque el poder está en mis manos. Soy yo el que tiene que hacer, que tiene que abrir nuevos caminos, que tiene que mostrar nuevos recursos, nuevas alternativas, porque está en casa 2 el proceso. ¿Sí? Entonces el eclipse pone en evidencia un proceso de gran magnitud para Pisces, porque es el cambio de signo que está teniendo. El cambio de una vivencia de 14 años completa de Neptuno en Pisces para pasar a Aries. El cambio de ser más aventurero, de llenarme de coraje, de tener las capacidades para modificar la vida, para abrir hacia nuevos horizontes. Y esto pasa con Saturno, de la mano de Saturno. Es decir, no se queda en ilusión y fantasía como normalmente para Pisces puede quedarse en muchas cosas, sino que está diciendo, ¿y cómo se hace esto realidad? ¿Cómo lo volvemos carne? ¿Cómo lo volvemos hechos? ¿Cómo le echamos muela a esto? ¿Sí? Cómo lo procesamos? Es un reto que sin duda alguna no se hace de un día para otro. Y es un reto que por el lado de Saturno va a estar haciéndolo durante 2 años y medio, pero por el lado de Neptuno es un reto que va a estar teniendo casi de 12 o 14 años, pero que los procesos se ponen mucho más en evidencia en este eclipse, porque al taparse el Sol, pone en evidencia a Saturno-Neptuno de lo que está haciendo. Y para Pisces es fundamental porque es su expresor. Es, Neptuno es su embajador en el zodiaco. Es lo que representa. Entonces, Pisces se carga de esa energía. Pisces se está cargando de una energía marciana en donde está diciendo, ya no tengo por qué tragarme más sapos que no quería tragarme. Ya no quiero, ya no tengo por qué estar cargando cosas que no debería estar cargándolas. Suelto el control de muchas cosas y que cada uno tome su tomate, que cada uno lleve lo suyo, que porque está diciendo, la energía de Pisces se está cargando del yo soy importante, Neptuno en Aries. Mi vida es importante, por el solo hecho de nacer yo merezco, merecimiento, casa 2 recursos propios. Es un tema que no se hace, como les digo, de un día para otro, pero que está en ejercicio, Pisces, elaborando sobre ello. Fíjate qué interesante que Piscis, que es un signo que está entre Acuario y Aries, y ahí está un poquito la ambigüedad entre el todo y lo personal. En este momento, con esa conjunción de Neptuno y Saturno en Aries, es como que de esos dos peces, el pez que va hacia Aries, en este momento está predominando. Entonces está predominando esa cosa que tú dices, la parte de la voluntad de Piscis, de la fortaleza, de la decisión. Piscis está viviendo una inclinación hacia el signo que le continúa, Sí, que no es normal. Bueno, sí, es normal en el sentido que siempre hace eso, vive esa dualidad, pero ahora hay mucha fuerza hacia un solo lado. Le toca irse más hacia Aries. No tanto a la vida interior, sino
al fortalecimiento de su propia voluntad y de lo que él quiere hacer con eso. Es que es un momento. Es que, Sí, sí. sí, sí, es que fíjate, cuando tiene uno la posibilidad de que su regente entre a hacer un nuevo ciclo, sobre todo Piscis. Esta oportunidad no la han tenido las personas que nacieron en generaciones pasadas, ni tu mamá, ni tu abuela, ni tu bisabuela, incluso porque estamos Sí, hablando es de que fuera de lo Neptuno, común. 164 años. Entonces, los Piscis que están en este momento vivos, con capacidades, con energía, con entusiasmo, están viviendo un proceso de transformación global y ellos son los voceros de este proceso. Ellos son los que le están dando, con su expresión de vida y su ejemplo, le están dando carne al tema.